Fue el jefe de informática de La Moneda quien reconoció que Sebastián Dávalos fue quien le pidió que borrara los archivos del computador que utilizó en su paso por Palacio. Declaraciones que contradicen al gobierno en su versión original. El 24 de agosto pasado era el ministro vocero de gobierno quien hablaba de protocolos habituales de eliminación de archivos. Hoy, Marcelo Díaz reconoció haber recibido información incompleta y asumió como propio el error. Porque esto es noticia. El día viernes 13 de febrero, a mediodía, que se solicitó una necesidad de soporte técnico por parte de la secretaria de Sociocultural, subió una persona de soporte técnico, lo recibió la secretaria, lo hizo ingresar al despacho, el señor Dávalos le pidió que borrara la información, la persona de soporte le preguntó si necesitaba un respaldo de la información, se le dijo que no. Estamos con el diputado Felipe Ward, integrante de la comisión investigadora del caso Cabal, quien precisamente ayer en el Congreso escuchaba estas declaraciones. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Esperaban ustedes en el marco de esta citación a este funcionario de gobierno del Palacio de La Moneda que entregara una declaración tan contundente como esta? No, la verdad es que fue una sorpresa, nos desayunamos todos. Esperábamos que entregara información que había sido conocida, en orden a que había un protocolo, según lo que había establecido el vocero de gobierno. Pero él mismo hizo una declaración bastante franca que obviamente se agradece y que fue un vuelco en esta investigación porque hasta ese momento teníamos toda la información oficial del gobierno en orden a que había un protocolo en virtud del cual debía borrarse la información del computador en el caso de un funcionario público, en este caso del hijo de la presidenta. Teníamos ya un decreto que era el decreto 83 del 2005 que señalaba lo contrario, es decir, que había que establecer durante al menos un año el registro y la reserva de esa información y eso fue finalmente ratificado por esta persona que nos dice que no hay ningún protocolo, que el ministro estaba equivocado, no lo dijo en esos términos, pero finalmente se entiende de esa manera y que fue el hijo de la presidenta quien pidió formalmente que se borrara la información de su computador y que no se dejara respaldo. Hoy habló el ministro vocero de gobierno, hubo 3 intentos de explicaciones por parte del vocero de gobierno Marcelo Díaz en el día de hoy en el Palacio de la Moneda hasta que finalmente hizo su tradicional vocería. Mencionó a Cristian Riquelme, director administrativo de la presidencia, como quien le habría entregado esta información y esto fue lo que dijo el ministro. Este error es mío y lo asumo yo. Lo que sí les puedo decir que como gobierno vamos a estar siempre a disposición de cualquier investigación y todo lo que podamos hacer y todos los antecedentes que vamos a entregar, como lo hemos venido haciendo, serán entregados. ¿Son suficientes los reconocimientos que hace el ministro vocero de gobierno sobre este error en particular, donde él también dice que no recibió la información completa sobre lo que había ocurrido con este computador? Bien por él, mal por el gobierno. Yo efectivamente le creo al ministro, él llegó después de que esto ocurrió, él era embajador en Argentina, así que obviamente es muy posible que se le haya entregado una información de manera errónea, pero finalmente la desprolijidad que impera en el gobierno nos da para dudar. ¿Es un error del gobierno o es un error propio del ministro vocero de gobierno? ¿Cómo se puede interpretar aquello? Yo creo que alguien dentro de la Moneda que tenía información de lo que había hecho el hijo de la presidenta le entrega esta información equivocada y el ministro la cree y la da a conocer al país. Obviamente que la responsabilidad política es de él y él la asume de esa manera y me parece muy bien. Pero, de todas formas, vamos a conversar con él la semana que viene. En la comisión investigadora está citado y queremos conocer su versión oficial y también queremos citar a Cristian Riquelme, que es una de las personas que él nombra como quien le entregó la información falsa. Hay que diferenciar, ¿no?, entre citación e invitación porque el ministro vocero es un funcionario público, por lo tanto estaría obligado a asistir a la comisión investigadora. Efectivamente, estaría obligado. Yo espero que más allá de que esté obligado, él vaya porque entienda que aquí hay un tema verdaderamente muy grave. El caso Cabal ha pasado a ser caso Dávalos. Aquí el hecho de que se haya pedido por parte del hijo de la presidenta que se borre la información es muy grave. Que se le haya mentido al ministro y que el ministro entregue una información falsa, entendemos que sin dolo, obviamente que es muy grave y creo que esto debe ser aclarado en la comisión investigadora y además que hay otro hecho que es muy grave. El hijo de la presidenta pide que le borren la información, el jefe de informática va, la borra, pero mantiene un respaldo. Luego pasan algunos días, el OS9 pide ese computador y no hay ningún respaldo. Alguien intervino, alguien manipuló ese computador. Y eso es lo que tampoco se sabe porque se le pregunta hoy día al ministro vocero por esa situación en particular y él dice que no se va a pronunciar al respecto porque no quiere cometer de nuevo otro error sobre información que no tiene. Tiene un punto. Yo creo que hay que concederle un punto, obviamente que está hablando de algo que no sabe, pero lo que sí sabemos es que ese computador fue borrado parcialmente, existía respaldo, luego el OS9, un organismo técnico de Carabineros, va, pide el computador, intenta obtener la información, no está. Alguien lo manipuló entre medio y la pregunta es,
¿Qué quieren esconder? ¿Qué había en ese computador que hoy día no quieren que se sepa por parte de todos los chilenos? Diputado, tenemos opiniones de la gente en su casa. Usted sabe, nos puede escribir al hashtag Esto es Noticia. Aquí tenemos entonces un tweet de Marcelus Máximos. Dice, si el PC, el computador, estaba abierto, ¿quién nos asegura que no cambiaron el disco duro y es el mismo que ocupaba Dávalos? Y esta pregunta, diputado, claro, se puede sumar a otras tantas interrogantes que surgen en relación primero cuando nos enterábamos que había sido eliminada la información y después pensando en que ocurrió lo de Sebastián Dávalos y eliminación de información total por parte del computador. Todo esto es muy raro, no tenía por qué haberse borrado la información, al contrario, existe un decreto vigente que establece que debe mantenerse esa información. Estando ese decreto vigente, diputado, ¿podemos estar en presencia de un delito de ocultamiento de información? Es posible que exista también obstrucción a la justicia o algún delito de carácter informático y eso es algo que estamos analizando con los abogados y junto al resto de los parlamentarios es posible que presentemos más adelante, pero queremos ir por partes. Primero escuchar al ministro de la comisión, luego esperar el pronunciamiento de la Contraloría. Pedimos a través de un oficio el pronunciamiento de la Contraloría, que es el organismo independiente que debe determinar si aquí existe un acto ilegal en el borrado de información y después de eso probablemente evaluaremos acciones legales. Diputado, en el Congreso se está trabajando y tramitando una serie de proyectos de ley que tienen que ver con la probidad y la transparencia en la política. ¿Cómo cree usted que le hacen este tipo de hechos a la clase política en general? Ya conocidos son los casos PENTE, SQM, etcétera. Se suma a esto, pero además esta decisión por parte de exautoridades de gobierno de eliminar cierta información porque quizás puede generar algún tipo de problema. Esto golpea fuerte. Yo creo que uno puede entender que es normal que de un cambio de administración, cuando termina un gobierno y asume otro gobierno, sobre todo si no son de la misma coalición, exista quizás la tendencia o la posibilidad de borrar la información siempre que exista respaldo tal como lo establece la ley. Pero cuando se va un funcionario público, si se va una persona del Congreso, una persona de algún ministerio, no basta con que él pida que se borre la información, tiene que haber una orden. Y aquí no existe una orden y se hizo únicamente porque es el hijo de la presidenta. Entonces surgen muchas dudas. La pregunta yo la vuelvo a hacer, ¿qué quiso esconder? ¿Por qué no quiso dejar el computador tal como estaba? Si sabía que estaba obviamente saliendo de la moneda en un momento sumamente complicado y estaba saliendo por la puerta trasera. Eso da para dudar y eso nosotros lo vamos a investigar en la Cámara de Diputados y creo que lo propio va a ser el fiscal de Rancagua. ¿Usted cree que la misma presidenta de la República tiene que dar explicaciones por lo ocurrido con este caso pensando en la información que se entregó en un primer momento, la respuesta que tuvo el vocero y el reconocimiento del error? Nosotros le enviamos un cuestionario al hijo y a la nuera de la presidenta como comisión investigadora de forma unánime, no lo contestaron. Lo volvimos a enviar, no lo contestaron. Ayer nos entrega el abogado, de manera formal, una respuesta a través de una carta que dice que no va a contestar ningún cuestionario su representado, en este caso el hijo de la presidenta. Yo creo que es un error, exponen a la presidenta de la República a que nosotros debamos obtener información de parte de ella que no obtenemos de parte de la familia presidencial. Hemos acusado un pacto de silencio, creo que ese pacto le hace muy mal al país, le hace muy mal al gobierno y se equivocan quienes piensan que desde la oposición estamos contentos con esto de que la presidenta esté acercándose a niveles verdaderamente peligrosos en términos de aprobación ciudadana. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, queremos que al país le vaya bien, pero no han entendido nada de nada. Ya pues, diputado Felipe Ward, le agradecemos por el contacto, por estar aquí junto a nosotros y estaremos atentos a lo que ocurra la próxima semana en la comisión investigadora con la comparecencia del ministro Así Díaz. es, gracias por la invitación. Que esté muy bien. Nosotros nos separamos, pausa comercial y volvemos enseguida con más de estas noticias. Espérenos. Los médicos del hospital de Buin están en paro. Se manifiestan en contra de la detención de un doctor venezolano que, según los pacientes, no habría prestado la atención necesaria a 3 enfermos que fallecieron en el recinto médico. Versión que es rechazada por los facultativos que reclaman serias deficiencias en los servicios de urgencia. Estamos con el doctor Eric Folch, subdirector del hospital de Buin. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Doctor, ¿cuál es la situación del hospital de Buin? ¿Cuántos médicos atienden en urgencia para cuántos pacientes? El staff de médicos de urgencia son 3, un médico de niños y 2 médicos de adultos. ¿Para atender a una población de? La población que estamos atendiendo en este momento beneficiaria debe ser del orden de los 140.000 habitantes. Usted me decía que los 3 médicos son, en número, es la misma cantidad que atendía desde la década de los 92, 90. Claro, sí. Antes eran 2 y el 92, 93.
se agregó un tercer médico. ¿Es comprensible entonces que pacientes no puedan ser atendidos en un hospital de servicio público cuando tenemos solo 2 o 3 médicos disponibles para la población que usted nos comenta? La verdad que todos los pacientes se atienden. Usted sabe que hay un sistema de categorización de pacientes de acuerdo a su gravedad y de tal manera de que el hospital, por norma, tiene que atender a los pacientes que tienen alguna complicación aguda que comprometa su vida. Para eso están los servicios de urgencia, tienen que atender en forma inmediata e impostergable y sin ningún tipo de discriminación las 24 horas del día a pacientes que lo agudo de su patología puede comprometer su vida. Obviamente que esto no se cumple al 100% porque consulta una gran cantidad de pacientes que no están en esa condición, pero el hospital y todos los servicios de urgencia del país tienen que atenderlo. Nosotros tenemos un 46% de consulta no pertinente, consulta que debió haberse atendido probablemente en algún sápito. Están bajando. Nosotros hace 5 años atendíamos 100.000 consultas al año, pero ya en este momento estamos en las 80.000. Tienden a la baja, felizmente, todos los servicios de urgencia. Doctor, y en relación a lo mismo, si nos puede contar lo que pasó en la tarde de ayer en el hospital, ¿por qué los pacientes reclaman escasa atención? Bueno, lo que pasó ayer fue una situación bastante peculiar en el sentido de que 3 pacientes fallecieron, lo cual no es habitual. No es habitual. Nosotros tenemos una cantidad de fallecidos del orden de 10 pacientes al mes en el hospital, no en el servicio de urgencia, en todo el hospital. Y ayer se dio la coyuntura de que en aproximadamente 1 hora y media de tiempo fallecieron 3 pacientes. Pero ¿qué pacientes son estos? Son pacientes añosos de 90 años, 82 años y un tercer paciente que tenía una patología, digamos, de insuficiencia hepática por alcoholismo inveterado antiguo, que bueno, llegó y falleció. Pero eso no significa de que el hospital o el servicio de urgencia o los servicios de urgencia no atiendan pacientes. Doctor, vamos a tomar contacto de inmediato con la doctora Isquia Siches. Queremos conocer también otras apreciaciones sobre el tema. Ella es presidenta del Consejo Regional de Santiago del Colegio Médico. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Doctora, ¿ustedes respaldan la movilización de los doctores del hospital de Buin hasta que Carabineros no pida disculpas públicas por la detención de este doctor venezolano que según ustedes y según los facultativos consideran de que fue una detención irregular, por decirlo menos? Fui yo misma hoy día al hospital de Buin, estuve con el director del Servicio de Salud y con los colegas de allá, conociendo cómo había sucedido esta serie de hechos, terminando con la detención de nuestro colega. Y obviamente al recabar los datos, tal como hablaba el doctor recién en el estudio, hay una serie de problemas que se alinean para retrasar un poco la atención, pero desde nuestra perspectiva no hay ninguna negligencia. El médico está haciendo lo que puede con los elementos que tiene el sector público y lamentablemente hoy fue ese médico, ese doctor, pero podría haber sido cualquiera de nosotros. ¿Ustedes consideran, doctora, ustedes consideran arbitraria esta detención por parte de la institución? De todas maneras, no tenemos ningún problema en manifestarlo. ¿Por qué? Porque en general el colega hizo lo que puede hacer con lo que existe en el sector público, los pacientes estaban siendo atendidos, a nadie se le negó la atención, no vieron limitaciones en conocimiento por parte del doctor, eran pacientes muy graves. Lamentablemente fallecieron. El problema es que es probable que las condiciones en las que ellos atienden sigan estando expuestos no solo a la detención de Carabineros, sino que también a la agresión de los usuarios, porque nosotros somos la cara visible de este sistema que está muy debilitado y el detener a un médico que está ahí dando la atención obviamente que no resuelve esto, deja el turno con menos médicos para poder seguir con las atenciones, expone más a los ciudadanos a falta de atención y obviamente porque nos parece que no procede, fue absolutamente no hay ningún fundamento para la detención inmediata y por lo mismo queremos que se hagan las investigaciones y lo conversamos hoy día como Colegio Médico de Chile y también como Colegio de Santiago. Veamos unas cartas al director de Carabineros, esto no se puede repetir en ninguna parte del país. Muy bien. Nosotros no estamos disponibles para no solo además permitir agresiones al personal de salud en general. O sea, es absolutamente lamentable y estamos esperando
obviamente las explicaciones del caso. Muy Y nos bien, doctora. parece, y fue un poco lo que planteó también la ministra, el director, esto no tiene ningún respaldo desde nuestra evaluación y nos gustaría que nos den las explicaciones que corresponden. Muy bien, doctora, le queremos agradecer por el enlace. Queríamos conocer también la visión por parte del Colegio Médico al respecto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo cree usted que se pueden ir solucionando en parte las cosas, en este caso en particular, en el hospital de Buin? ¿Recursos frescos, la instalación de más médicos ahí para atender a los pacientes? Indudablemente que más médicos serían bienvenidos, porque si bien la cantidad de consultas va aumentando exponencialmente, los mismos médicos están hace prácticamente 2 décadas, de tal manera que esa es una posibilidad. La otra, algunos cambios en infraestructura que son necesarios porque el hospital ha sufrido embates por los terremotos, tanto del 85 como el 2007, y del 27F. Entonces es necesario arreglar alguna infraestructura. El servicio de urgencia está con una serie de construcciones parchadas, adosadas, y como hay pocas camas en el interior del establecimiento y hay pacientes que necesitan ingresar, amanecen todas las mañanas 7, 5, 10 pacientes hospitalizados esperando ingresar. Y como el servicio de urgencia tiene 12 camas, usted comprenderá que se comienza a trabajar a las 8:30 con 2 camas. Doctor, ¿cómo responde usted a las críticas que hay por parte de los usuarios cuando ellos plantean que la atención en los servicios públicos de urgencia no es la mejor, no es la más adecuada? Mire, yo llevo muchos años trabajando en el hospital y hice turno durante 20 años y considero que no es una atención inadecuada. Es difícil captar médicos, motivarlos para trabajar en un servicio público, de tal manera que los que están ahí hacen un enorme esfuerzo, pero muchas veces uno no satisface las expectativas del usuario, que es otra idea. Si un paciente está con un dolor en una rodilla hace 15 días o 3 semanas y va al servicio de urgencia, obviamente se va a sentir mal atendido porque el servicio de urgencia no es para eso. Se le atiende, se le pondrán un analgésico, se le harán algunas indicaciones y luego el enfermo tiene que dirigirse a una atención en una posta, en una atención primaria, en un consultorio. Para ese enfermo obviamente la atención no es buena. No se va contento. Pero el servicio de urgencia, los pacientes C1 y C2, que son los pacientes como le comentaba, con riesgo vital, el servicio está dispuesto y el paciente ingresa de inmediato y se le hace lo que corresponde. Doctor, le agradecemos enormemente por relatarnos, por contarnos cuál es la situación del hospital de Buin y esperemos que ojalá la situación pueda volver a la normalidad o mejorarse, digámoslo, en todas sus letras, que se mejore la situación del hospital. Que esté muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, muchas gracias. Nosotros tenemos un consejo para ustedes, ponga atención, si hay algo que no tenemos que callar, son los consejos para usar mejor la energía. ¿Sabías que las ampolletas eficientes consumen un 80% menos de energía que las tradicionales y duran mucho más? ¿Qué estás esperando para cambiarlas? Usar bien la energía es muy fácil y de paso ahorras en tus cuentas a fin de mes. Porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Descubre más consejos en minenergia.cl, Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Pausa comercial y volvemos, quédese. Anoche se registró un nuevo atentado incendiario a un camión en Ercilla, en la región de la Araucanía. Ministro Burgos, no llores por la paz en la Araucanía, decía el panfleto encontrado en el lugar. Reacción inmediata por parte del Gobierno del Interior, anunciando la designación de un fiscal preferente y la invocación de la Ley de Seguridad del Estado. Conversamos con José Ejido, secretario general de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile. José, muchas gracias por acompañarnos. Hola Gabriela, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. José, ¿qué le pareció la reacción por parte del ministro Burgos en el día de hoy, hablando de la designación de un fiscal preferente, invocar la Ley de Seguridad de Estado? Creo que se están tomando las medidas que se deberían de haber tomado hace mucho tiempo atrás. Algo de efecto ha causado esta movilización que efectuamos los camioneros y la multigremial la semana recién pasada. Y esperamos que sea la nueva tónica que no solamente nuestro sector desea que se comience a aplicar, sino que en la gran mayoría de los chilenos obviamente queremos y necesitamos para poder vivir en paz nuevamente. ¿Había un compromiso con ustedes en la reunión que sostuvieron la semana pasada con el ministro de que efectivamente se iban a tomar medidas de estas características en caso de que un nuevo atentado ocurriera? Yo diría que no, porque el lunes recién tenemos la primera reunión de trabajo con el ministro.
Yo creo que esto nació de mutuo propio y por eso recalcaba que es importante una reacción del gobierno y que estén escogiendo un nuevo camino para poder enfrentar todos estos hechos que lamentablemente han tenido el país en vilo últimamente. ¿Por qué cree usted que de alguna manera se esperó tanto para tomar una medida de estas características cuando ya se habla de invocar la Ley de Seguridad de Estado? ¿O usted hubiese preferido, por ejemplo, la invocación de la ley antiterrorista? Yo creo que todo lo que venga a minimizar toda esta secuela de atentados terroristas que tenemos en la zona sur, el aplicar la ley antiterrorista ya demuestra un reconocimiento por parte de la autoridad a que estos ya no son actos delictuales comunes y corrientes y tampoco son hechos aislados, como lo han venido diciendo muchos personeros de gobierno. Estamos hablando frente a una escalada que si no le ponemos coto no sabemos dónde va a terminar. Y por otro lado también entregar la tranquilidad en la zona central de que también se empezaron a nombrar algunos funcionarios o se están tomando las cosas un poquitito más en serio respecto del flagelo de los robos de camiones que tenemos en esta zona. Vamos a revisar las declaraciones que precisamente daba en el día de hoy al ministro Burgos refiriéndose a este tema y después seguimos conversando, José. No vamos a dudar un segundo en perseguir a quienes realizan este tipo de delitos. El aparato del Estado está en deuda respecto de la forma y modo en que hemos enfrentado ciertas situaciones delictuales. Y eso es mejor reconocerlo, no esconderlo. ¿Se sigue estando en deuda, José, con los camioneros de la Araucanía, con lo que ustedes han sufrido en la zona central también? Yo creo que este punto de la movilización nuestra marcó un punto de inflexión. Ya lo estamos notando en este minuto. Hay un Chile antes y un Chile después de esta movilización. Se empezaron a tomar medidas un poco más concretas. Aplaudimos la decisión y la valentía del ministro en reconocer por parte del gobierno, que es un poco inédito, de que efectivamente estábamos al debe en algunas cosas y esperamos que con el tiempo y la buena voluntad no tan solo de la gente de la autoridad de gobierno, sino que todos los que de una u otra manera tienen directa vinculación con todos estos hechos, podamos empezar a construir un nuevo día, un nuevo amanecer, y esto se vaya minimizando en el tiempo, sobre todo para nuestros colegas transportistas de la zona de la Araucanía, y no tan solo los colegas transportistas de esa zona, sino que de todos que en algún minuto tienen que cruzar por ese sector, así como también para los agricultores y toda la multigremial de la zona de la Araucanía que está sufriendo en carne propia y día a día los efectos de estos ataques terroristas. José, ¿qué le parece a usted las críticas que surgen al movimiento que usted también encabeza, diciendo que es un movimiento que puede tener ciertas características ideológicas y que estaría también avalado por sectores de la oposición al gobierno, sectores de derecha específicamente? Es muy fácil hablar y decir palabras que se las lleva el viento. La lengua no tiene hueso, por eso muchas veces hacen un caldo de cultivo y algunos que quieren tener una cierta figuración política o de otro tipo, obviamente que es muy fácil criticar y ponerse a la vereda del frente, tal cual lo hicieron ese grupúsculo que nos recibió en La Moneda a piederazo y a peñascazo. Creo que no es el Chile que queremos, no es el Chile que merecemos. Yo creo que es tiempo de empezar a dar vuelta a la página. Estamos volviendo a hechos que ocurrieron hace más de 40 años atrás, esos fantasmas que siguen apoyando a algunas personas, por las cuales muchas viven todavía hoy en día. Y tenemos que considerar que yo creo que la mitad de Chile ni siquiera nacía en los años 70, por lo tanto no tenemos que seguir dejando un legado de odio y de distanciamiento. Chile necesita reunificarse, necesita unirse de cara a este siglo XXI que nos está presentando hoy en día ya bastantes desafíos, como es el ya no ser tan dependiente del cobre. Tenemos que inventar nuevos caminos en los cuales Chile pueda, insisto, prosperar y salir adelante. Muy bien, José. Le agradecemos enormemente por el contacto. Que esté muy bien. Buenas noches. Usted también. Muy buenas noches. Gracias. El representante entonces del sector de los camioneros en el país, conversando con Esto es Noticia. Tenemos un consejo para ustedes. Disfruta muchos más gigas con Claro. Todos los planes Pro de Claro vienen con el doble de gigas. Pórtate ahora al plan Pro 8 gigas y llévate un Sony Xperia M4. Además, puedes usar Facebook, Twitter y chat de WhatsApp sin gastar tus gigas. Doble de gigas con Claro es posible. Pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos enseguida con más de Esto es Noticia.
Carabineros rescató a un niño de 2 años que fue encontrado desnutrido, descalzo y mamando leche de una perra en un taller de vehículos de Arica. Un trágico caso de abandono que se suma al maltrato que sufrió el pequeño Ángel, recordemos, antes de morir en la comuna de Colina. Estamos revisando imágenes precisamente del sector donde habría sido encontrado este menor. Es un taller mecánico donde se encontraba también un campamento. En este lugar había entonces una madre de nacionalidad peruana que habría tenido entonces en abandono a este menor. La mujer, en el momento en que fue encontrada por Carabineros, estaba en evidente estado de ebriedad y, como ya le decíamos, el niño se estaba amamantando desde esta perra que se encontraba en el sector. Debido al grave abandono que presentaba el menor, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Arica Juan Noé Cravani. Podría ser dado de alta este viernes. De acuerdo a lo manifestado por la policía, la madre del niño es una ciudadana peruana residente en Chile, la cual se encontraba, como ya le decíamos, en estado de ebriedad y además agredió a los efectivos policiales a la hora de ser detenida. Tanto la mujer como el pequeño vivían de allegados en este taller mecánico que se encontraba entonces ahí en la zona norte de la ciudad de Arica. Se lo decíamos entonces que el Sename también hará parte de esta investigación para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza. Vamos a conversar precisamente de este tema. Está llegando al estudio de Esto es Noticia la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, Marcela Labraña. Directora, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Directora, muchas gracias por estar acá y bueno, estábamos relatando lo que había ocurrido en Arica, este hallazgo de un menor que se encontraba en un estado de abandono importante. Las acciones del Sename frente a este caso en particular. Bueno, la verdad es que, tal como lo dije después de almuerzo, esta es una noticia que avergüenza a nuestro país. Y también nuevamente hacer el agradecimiento a la presidenta del campamento de Arica, que fuera también la que enfrentó a la madre y le dijo que qué era lo que estaba haciendo. Y la mujer le dijo que no se metiera, a la madre, y ella insistió y fue a buscar a Carabineros. Y gracias a ella, este pequeño también fue al hospital, fue con nuestro director regional del Servicio Nacional de Menores. Nosotros nos sumamos a la medida de protección y el propio director regional trasladó al niño después también a la residencia de una institución colaboradora. En relación a esta situación que usted mencionaba, la determinación por parte de la jefa del campamento de denunciar, ¿es lo que se debe hacer? Muchas madres quizás le pueden decir a otra madre, no te metas en la crianza de mi hijo porque es mi hijo, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante entonces es la denuncia de los vecinos, de familiares, cuando ven una situación tan crítica como esta? Tremendamente importante, porque puede frenar una situación que está en riesgo vital. De alguna forma uno podría decir que esta persona, esta vecina, esta dirigente le salvó la vida al pequeño Adrián. Y yo creo que bien importante, hay que terminar con esta frase, cada uno sabe cómo cría a su hijo. Porque detrás de esa frase, quien los dice por lo general esconde mucho maltrato o derechamente abandono de la crianza. ¿El Sename está en condiciones de recibir este tipo de casos, tanto desde el punto de vista médico, de la salud del menor, como el tratamiento psicológico que entendemos tendrá que recibir un menor que estaba siendo amamantado por un animal? Bueno, efectivamente, y por algo también el pequeño Adrián llegó primero al hospital de Arica, ahí se hizo un chequeo para ver en qué condiciones estaba, porque en algún momento corrió un rumor que el niño estaba desnutrido. El primer análisis médico es que no estaba, pero si seguía en esas condiciones posiblemente todo iba a llevar a eso. Me imagino que hay que determinar si tenía vacunas al día, tratamientos médicos, etcétera, ¿no? Exactamente, siempre hacemos este mismo procedimiento, que primero vaya al hospital, que se revise en qué condiciones ellos dan la atención de salud y luego ir a una residencia. Hay audiencia del Tribunal de Familia el 22 de septiembre, y ahí, en definitiva, el tribunal va a decidir qué hacer. ¿Y qué pasa con esta madre que además es extranjera, ella es peruana? Ella es peruana, ellos llevaban alrededor de un mes en Chile, ella transita mucho, entra y sale de Chile. No lo sé hasta el momento, nosotros estamos focalizados en lo que es la protección del niño
y cuidar que el niño no esté en riesgo vital nuevamente. La verdad es que es bien fuerte imaginarse ver a un niño en la calle tratando de tomar leche de una perra. Eso es brutal. Hoy día en la mañana yo me alcanzaba como a asimilar después de ver esta imagen del niño sirio que quedó a la orilla de la playa, en una playa europea, y de repente como que uno se encuentra esto en Chile y uno dice, ¿esto ocurre? Han sido complejos estos últimos días en materia de maltrato y abandono infantil, cómo no mencionar el caso del pequeño Ángel que falleció en Molina. Ustedes como Sename están iniciando un sumario interno al interior de la institución porque entiendo había denuncias en el servicio del Maule y también en el servicio de Coquimbo. ¿Qué pasó ahí, director? No es tan preciso, sí. Nosotros igual levantamos una investigación sumaria porque lo que buscamos también es dar señales ejemplificadoras. No importa de dónde venga un error. ¿Pero habían denuncias previas de maltrato hacia este menor por parte de los familiares? Sí, en la Oficina de Protección de Derechos, pero hoy día hay un debate de qué es lo que debería haber hecho el tribunal, qué mejor debería haber hecho el DAM, que una institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores. Pero hoy día lo importante es que hay una investigación sumaria. Este tipo de cosas no pueden ocurrir. Pero quizás lo que llama la atención es que en tan pocos días tantas cosas han pasado, y la verdad son mucho más, porque estas son las de connotación nacional. Te podría dar un listado de cosas que pasan en el Sename. Yo soy mamá también, mi hija tiene 4 años y es difícil no conmoverse con esto. Pero también creo que quiero poner algo sobre la mesa. Hoy día tenemos gente que está denunciando y esta dirigente de alguna forma tuvo algo de defensora de los niños. Necesitamos que la red también proteja y hay que terminar con esta violencia intrafamiliar, también intramuro, pero para eso necesitamos que la sociedad nos hagamos cargo. La sociedad se tiene que hacer cargo, pero también el aparataje estatal debe hacerse cargo de situaciones tan complejas como esta. Sí. O sea, es que lamentablemente, cuando no están los padres, tiene que haber otra instancia que haga la protección del niño. No es lo que quisiéramos que Adrián estuviera en una residencia hoy, pero es lo que nos permite evitar que esté en riesgo vital. Ahora, lo importante es que incluso nuestro director regional del Sename hoy día visitó el hospital junto con el padre Adrián, que no es de la región, y hoy día estamos explorando si él va a tener la capacidad o tiene el interés de hacerse cargo de su hijo en forma responsable, no por un periodo pequeño, sino que para el resto de su vida, o finalmente va a quedar en una residencia. Y en el caso de Molina, los hermanos del pequeño Ángel, entiendo, se encuentran en este momento con sus familiares hasta que el tribunal pueda disponer otra medida como que pasen a un centro del Sename. ¿Cuál cree usted que pueda ser la mejor posibilidad para que ellos finalmente crezcan, se desarrollen, etcétera? Donde no corran riesgo, donde no los maltraten, donde no los violenten. ¿Se puede saber eso por parte del Sename, si es que los familiares de estos niños tienen algún tipo de comportamiento violento? Con peritaje. Perfecto. Con peritaje, y eso, si no me equivoco, el tribunal ya los pidió. Es importante, no solamente necesitamos progenitores, necesitamos padres y madres que se hagan responsables. Nosotros somos un país tremendamente violento con la infancia y con la adolescencia. De toda América viene primero Bolivia, Perú y después Chile. Y con un maltrato a la infancia tremendamente grande. No nos sorprendamos después cuando encontramos a los adultos que son agresivos. El maltrato se aprende mirando. Los niños o los adultos no nos comportamos en forma agresiva por casualidad. Es porque vimos a algunos de nuestros padres tratándonos de esta forma. Directora, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, por hablar de estos temas que nos conmueven y que nos preocupan, sobre todo como sociedad. Muchas gracias. Parece que estaba más cerca, no había que ir a Europa para darse cuenta que acá también pasaba. Lamentablemente, gracias, directora. Nosotros nos despedimos agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana, que estén muy bien.